hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo, como siempre, por esta casa, por el diario digital Conclusión, por Televisión Regional, tratando de acercar a la realidad como siempre hacemos ya en esta, nuestra tercera temporada, y hoy con una temática que nos atraviesa, como a millones de argentinos y argentinas. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Se dice que en el periodismo se hace un poco de catarsis, o con las notas que uno elige y demás. Desde que tengo uso de razón. Exactamente. Y esto creo que fundamentalmente a nosotros nos toca, y a un montón de argentinos y argentinas que, bueno, que no saben cómo costear el alquiler. Sin duda. Entonces, bueno, vamos a presentar la temática de hoy. Dale. En la Cámara de Diputados ha comenzado el tratamiento que busca modificar la ley actual de alquileres. Luego de un llamativo acuerdo entre bloques oficialistas y opositores, se conformó la Comisión de Legislación General, donde se buscará alcanzar un proyecto consensuado entre casi 10 iniciativas. Todo indicaría que la intención es modificar 2 artículos de la ley vigente: la duración de los contratos y el ajuste anual de los precios por una fórmula que combina el 50% de inflación y el 50% de variación salarial. Una vez más, los alquileres en la mira y una gran parte de la población que no encuentra respuestas a una situación más que apremiante. La nueva ley de alquileres, la 27.551, sancionada en junio del 2020, no se cumple en su totalidad. En medio de una crisis económica, ¿quién brega por los derechos de los inquilinos? ¿La vivienda se considera un negocio o un derecho? ¿Es necesaria la implementación de una nueva ley? Hoy en Catalejo, inquilinos vulnerados y desamparados. Ahí estaba entonces la presentación de hoy, tiene que ver con los alquileres. Año tras año, al que veníamos invitando era el querido Ariel Horacio, ¿no? Hincha de Atalaya, referente, ¿no? De Siempre, San Lorenzo, también claro. San Lorenzo. Pero bueno, cambiamos la bocha de hoy, trajimos otro compañero que también... Pero siempre hablando sobre lo mismo, Lo ¿no? mismo, la lucha, ¿no? Aparte ahora una nueva ley, que ahora la nueva ley no sería nueva, sino que habría otra, que se está debatiendo. Me da desconfianza siempre cuando se habla de ley, sí. pero bueno, lo hemos invitado al querido Nila Roldán de la Concejalía Popular, sí, me dijo, voy yo, que es como si fuese Ariel, así que bueno, gracias por estar, mire. Bueno, no, un placer por estar acá con ustedes. Yo sé que no le voy a estar ocupando el lugar a Ariel, que es un referente, un luchador de toda la vida y que pensamos, no digo lo mismo, porque también discutimos estas cosas juntos, pero sí tenemos muchísimo acuerdo y defendemos una misma causa. Fuimos, yo diría, desde hace más de 20 años, venimos bregando por un acceso a un alquiler digno en la República Argentina, una vivienda social de otra manera, y bueno, hoy tenemos que vivir como ustedes, esto que es un problema en el alquiler, más que la ley de alquileres. Yo creo que hay un problema grande con la cuestión del alquiler, donde a muchos les gusta mirar una sola parte, y yo vengo con un enojo particular porque tuve que revisar esos 35 proyectos de ley que hay ahora para modificar una ley, 35 proyectos de ley, de los cuales yo te diría que 20 de ellos se caracterizan por tener un artículo: derógase la Ley Nacional de Alquileres. Gracioso, yo la verdad nunca había visto... Sin proponer otra cosa. Sin nada, un proyecto, una ley donde derogan, donde claramente lo dicen, el segundo artículo: comuníquese y archívese, una cosa de loco. Increíble. Pero aparte los fundamentos, esto que también uno dice, bueno, a lo mejor tienen muy preciso por qué lo derogan. Algunos son legisladores de la provincia de Santa Fe, de lo que estoy hablando, y ponen así en los fundamentos, se fundamentan en las plataformas virtuales que hay a nivel nacional. Podemos decir el nombre, no vamos a hacer más menos propaganda. Zonaprop. ¿Cómo en el Congreso de la Nación se fundamenta el derogar una ley que tardamos años en conseguir por indicadores de una plataforma virtual? Primero es de un medio hegemónico. Primero es un portal de cámaras inmobiliarias de la República Argentina, de un medio hegemónico que además de esto tiene el absurdo de que lo compró un grupo económico extranjero. O sea, no es más de capitales argentinos. Claro. Lo compró Quinto Andar, que es la inmobiliaria más grande de Brasil, que tiene el 60% de los capitales, un fondo de inversión norteamericano. El único actor que tiene capitales en ese fondo de inversión es Mercado Pago. O sea, realmente sorprende que un legislador de la nación fundamente derogar ese proyecto en eso. Y yo digo
20 de esos proyectos de ley. Es increíble. O sea, con Es esos insultante. actores vamos a discutir en la Cámara de Diputados de la Nación, Claro. donde Aparte, como si no hubiera otro tipo de estadísticas con un montón de personas que trabajan para esto, Claro. con los inquilinos, bueno, como bien decíamos desde el inicio, digo, me parece una locura que se pueda basar un proyecto en ese tipo de Totalmente, pero información. aparte lo dicen como si fueran legisladores, algunos del oficialismo y muchos de la oposición. Llaman poderosamente la atención, nos parece un absurdo. Nosotros advertimos que estos portales de grandes grupos económicos, a los corredores inmobiliarios de acá, que piensan muy distinto sobre el fondo del problema del alquiler que nosotros, pero le advertimos, ustedes son renta región, ustedes son inmobiliarias, hay 1000 inmobiliarias que son de la región, y estos portales tienen 60, 70 mil inmuebles de la ciudad, desde Buenos Aires, pero además desde afuera ahora. Compraron franquicias, de estas famosas franquicias que uno ve y que ellos le están haciendo juicio. Este grupo económico compró esas franquicias para toda América Latina. O sea, es un problema similar a lo que pasa en Europa, similar a lo que pasó en Alemania, donde en Alemania tuvo que haber Sí, una con la diferencia de una Claro. respuesta estatal diferente. segunda. Porque está también el arco, digamos, opositor al gobierno actual, pero por ahí, como bien dice Nire, hay veces que también hay legisladores del Frente de Todos que comulgan, ¿no?, con los intereses de la oposición. Confundidos. O confundidos, sabemos confundidos. Digo, que siempre marcan lo que sucede en Europa, ¿no? Esta cuestión, siempre estos aires europeizantes de una Argentina Claro. casta y blanca, que no lo es. Digo, cuando hay que refugiarse en lo que pasa en Alemania o en otros países, para esto, por ejemplo, es como que No deciden... funcionaría. No lo miran. Lo que Colectora. pasa en Alemania, lo Claro. que pasa en los países nórdicos, todo el mundo dice lo que pasa en Finlandia, en Islandia. Bueno, fíjense, el Estado participa activamente en Austria, aquellos que son capitalistas. En Claro. Austria, Claro. bueno, en 1918 hubo una ley de congelamiento de los alquileres durante muchos años y de ahí más empezó a planificar el alquiler, y en donde hay vivienda pública en alquiler y tantas cosas. O sea, por eso es el lugar donde es más asequible el alquiler en el mundo. Claro, con otra capacidad de ingresos. Digo, desde el capitalismo hasta políticas, nadie reniega de que en este rubro el Estado tiene que estar presente. Ujú. Pero para no esquivarle el bulto, yo creo que hay que ir a hablar del problema. Estamos con el alquiler en un problema. El problema del alquiler es de todos y el tema es desde dónde hay que mirarlo. A eso Nosotros lo justamente miramos desde los inquilinos. Claro. Y vemos un montón de cuestiones, decimos hay distintos inquilinos que alquilan en Puerto Norte, inquilinos que alquilan en Puerto Madero, en Capital Federal, qué sé yo, pueden pagar mucho, tienen salarios importantes, tienen una modalidad, habría que segmentar quiénes son los inquilinos, o sea, distintas miradas Totalmente. de cómo se defiende al sector que apenas alcanza a poder alquilar, y aquellos que pagan más del 60% de su salario en alquiler. Un docente hoy tiene un problema severo para renovar un contrato de alquiler. Después están los propietarios. Hay aquellos propietarios que tienen 1 o 2 inmuebles y los alquilan. Pusieron ese dinero, ahorraron esa historia del pequeño comerciante, el jubilado, sí, el sí. profesional, compró su departamento y lo alquila. No es contra ellos tampoco el problema. El problema es aquellos que entienden que vivir de rentas es un negocio. Dejaron de poner el dinero en los fideicomisos de siembra y ponen los dineros en pozos, Claro. y creen que esa rentabilidad que le prometió ese desarrollador inmobiliario, que vive de la expensa del subsidio que el Estado le da, y construye un edificio más alto de lo que lo debe hacer, todo lo que padecimos con los códigos urbanos en toda la ciudad de la Tremendo. Argentina, esos actores ahora quieren recibir esa renta sin entender que hay crisis económica, que hay pandemia, que hay falta de vivienda, que hay derecho constitucional a la vivienda digna. Totalmente. Entonces atropellan un derecho y pretenden tener una renta del alquiler como si estuviéramos en un país de cualquier lugar del mundo. Ahora, el Estado debería tomar un posicionamiento, porque no es posible estar bien con Dios y con el diablo. Digo, Claro. o sea, ¿tomamos a la vivienda como un derecho o tomamos la vivienda como para realizar un comercio, para tener como, bueno, quiero sacar rédito de un negocio? Yo quiero O sea, ser muy honesto. Cuando empezó este gobierno, crearon el Ministerio de Desarrollo Territorial, Vivienda y Hábitat. Que estuvo María Eugenia Bielsa. Con María Claro. Eugenia Bielsa Exacto, allí. claro. Poco tiempo. Entonces nosotros discutíamos, poco tiempo, pero había una mirada desde el Estado que sabía que era difícil modificar algunas realidades, pero una pelea constante por garantizar estos derechos. Agarró la pandemia, un problema grande, un DNU que congeló los alquileres, allí estuvo a la altura de las circunstancias de la respuesta y trabajaba en un estudio muy fuerte en crear observatorios para tener indicadores muy serios del problema del alquiler. Bueno, eso no se continuó más desde que se fue María Eugenia Bielsa.
Entonces nos encontramos con problemas, no hay indicadores. Esto que digo de Sonaprop no lo digo accidentalmente, lo digo porque el Estado no tiene indicadores ciertos para decirnos cuántos contratos de alquiler hay, quiénes son los propietarios, cuántos son los propietarios de 2, 3, 100, los narcotraficantes que tienen inmuebles para alquilar, ¿quién se los alquila? Ahora estamos con un censo nacional, sería bueno de allí extraer algunas informaciones, pero hay muchas que hacen falta estudios del CONICET, de las universidades, trabajos serios para planificar política pública del alquiler en forma segmentada y castigar a aquellos que especulan, no solo con el inmueble ocioso, porque yo también creo, sería bueno que si favorecemos, incentivamos que haya viviendas en alquiler, estaría perfecto. Hagamos un fondo y aquellos que no lo cumplen, aquellos que especulan, como en Inglaterra, para que lo que le tienen miedo, como en Inglaterra, la bella Europa, que si vos especulás con la vivienda y no alquilás tu inmueble y se demuestra que está ocioso, vas detenido, es un delito penal. Claro. O sea, son otros problemas, no un impuesto, porque también, vos fijate... esto de la república que se dice tanto tiene algunas grietas. No puedo como creer para, eso, ¿no? Me emociono de solo pensarlo. De solo pensarlo. En algunos Por países eso no del se mundo van algunos empresarios de acá, ¿no? Porque acá el negocio pero sí dice que están tan mal los agentes inmobiliarios. Fíjate vos eso, terrible. Y aparte, hay una cosa muy, muy linda de analizar con respecto a esto. Imagínate 3 TGI, le aumentamos un impuesto a la vivienda ociosa, 3 TGI. ¿Qué le importan esos narcotraficantes que tienen 6.000 inmuebles que vos le cobre en vez de 300, 900 pesos? Ningún Por problema. favor. Acá hay que hablar de castigar seriamente en el sentido aquel que especula, aquel que alquila sin ser un corredor inmobiliario, ellos mismos dicen son ilegales. Bueno, esos ilegales también son los que especulan, los que no cumplen con la ley. Hablan de la ley de alquileres y también es otro tema interesante de hablar. No salió mal la ley, me decía una compañera de ustedes recién. Decía la ley, qué problema, la ley anduvo mal, qué sé yo. En el 85% de los articulados no se cumplió. Claro. No se crearon capítulos enteros. El Estado no hizo nada para poner en marcha el programa de alquiler social, para poner en marcha el registro de contratos de alquileres mediante la inscripción de los contratos en AFIP. No hizo nada con respecto, pregúntenle los inquilinos, pregúntense cualquiera de ellos. ¿Cuándo fue una inmobiliaria y el de la inmobiliaria le dijo, ¿cuáles son, señor inquilino, las 2 propuestas que usted me trae de garantía para acceder al alquiler? Dígame uno que me conteste que dijo eso y yo, la verdad, voy a ir a saludar a ese señor de la inmobiliaria. No hay una sola persona que le haya dicho. Eso dice la ley. Vos vas con 2 propuestas y le decís, yo tengo acá los recibos de sueldo o un seguro de caución cooperativa. Y tiene que aceptar uno de los 2. No, vos vas y tenés que hacer un casting. Sí, claro, y que le guste la propiedad, que le guste a ver cómo sos vos tenés barba, tenés pinta de jodido. Hemos tenido un caso no de inmobiliaria, pero sí de alguien que estudiaba digamos que tenía un pequeño fondo de comercio y estudiaba todas las garantías, si no eran a ver centro, cuál cerraba para... No, bueno, pero para aparte, largo, ¿no? Y ni hablar también, que esto es un tema aparte, que quizás podríamos tocarlo en el siguiente bloque, las mujeres con hijos tienen muchísimos problemas para alquilar y son un condicionante. Son un condicionante. Las inmobiliarias preguntan si tenés hijos y estás sola. Por eso, todas estas cosas que no se conocen, yo digo, los estudios, no lo dice Sonaprop, ¿viste esto que vos estás diciendo? No lo dice las trabas en las garantías, no lo dicen estos portales inmobiliarios. Entonces es importante democratizar el acceso a la información de estas cosas. Para eso el Estado debe crear un registro de contratos de alquileres serio, como en todos los países del mundo. Esto, dejen de mentir que si vos haces un registro es un problema. No hay que distorsionar, es un registro para saber quiénes son los propietarios, qué cantidad de propietarios tenemos, cuántos son los inquilinos verdaderamente, dónde están los inmuebles ociosos. Si queremos grabarle la vivienda ociosa, bueno, hay que hacer un registro. Por eso también deberían blanquearnos mucho y ahí también me enoja cuando en el oficialismo te dicen, esconden el problema de la ley y dicen impuesto a la vivienda ociosa. Tampoco hay que ser progre trucho acá, hay que decir la verdad. Y la verdad es decir, primero un registro para saber cómo están los datos. Con ese mapa del territorio, un servicio público nacional del alquiler podría planificar política, favorecer a aquellos señores que quieren un negocio ilícito de la vivienda, ningún problema, aquellos comercios, aquellas inmobiliarias, favorezcamos que haya un contrato de alquiler digno, saludable, pero también defendamos el derecho de millones de personas que tienen que tener un contrato de alquiler y creemos esas herramientas como lo que se llama Plan Nacional de Alquiler Social, que está escrito en la ley y no sé nada, no solo no hay presupuesto, no se hizo nada.
Claro. Entonces hablan de la gente que no tiene para alquilar, no tiene una garantía para alquilar, tantas Es cosas. una cáscara que pueden sirve, hacer. digamos, para dar debates siempre proselitistas, ¿no? Campañas, Sí, ¿no? Porque no hay una profundidad ni tampoco una solución, esto queda en evidencia. Sí, y en la ley solamente se va a discutir, lo que se está discutiendo es la durabilidad del contrato y el tema del aumento. O sea Claro. que todos estos puntos... Claro, ellos quieren hablar de poner el ajuste cada 6 meses. A los inquilinos que no los engañen, le dicen, no, es mejor como era antes, cada 6 meses, te van a aumentar cada 6 meses. Claro. Claro. Y después dicen el indicador, el artículo del indicador, que es 50% salario de trabajadores. Mal tomado el indicador, que es RIPTE, eso técnicamente fue una discusión que nosotros no estábamos de acuerdo con la indexación en los contratos. Imagínate, se discutió el mix, salario de trabajador y costo de vida. ¿Quién lo puso? El señor Benazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, con el diputado Lipovetsky en reunión privada con un representante de los inquilinos de Capital Federal. Lo convencieron al compañero y cerraron eso. Nosotros no estábamos de acuerdo, queríamos rechazar la ley y terminamos acordando algunos beneficios de la ley. Entender que tenía que ser por un año, que no podía ser cada 6 meses, y el indicador pensábamos que quizás era un tope importante, pero nunca pensamos que la inflación en la Argentina iba a ser Claro, del sí. 70%. Totalmente. Los sacudones del dólar, la situación de la crisis que tiene que ver con el COVID-19, la crisis de la guerra ahora, y le echan la culpa de todo a la ley de alquileres. Acá parece que no hay malos Claro, en no el hay medio. Vamos al primer cortecito y después seguimos Sí. hablando con Ida Lulán. Da para largo, no sé Sí. si va a entrar toda la discusión hoy, pero por lo menos vamos a dejar un segundo capítulo abierto. Dale. Ya regresamos, vale. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Carnicería Misoles, el equilibrio justo entre precio y calidad. Repartos a domicilio a toda la ciudad de Rosario. Nos encontrás en nuestras 2 direcciones, Formosa y Casilda, y en Junín y Teniente Anieta. Contamos con todos los medios de pago. Visita nuestras redes sociales. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del... Muy bien, continuamos en la segunda mitad de Catalejo, estamos con Ida Roldán. Bueno, la ley, esta que se va, digamos, a tratar, que se va a reformular y que nos va a beneficiar a todas y todos, ¿o no es por ahí? Bueno, No. En la presentación, Claro. oficialismo y oposición también, ¿no? Entonces ahí llama eso la también- atención, sí. ¿viste? Llama la atención. llama la atención que hay tanta unidad. Un ejemplo. Consenso, ¿no? Claro. Cuando hay consenso, Un ¿no? ejemplo, estuvimos más de 20 años para tratar de poner el tema del alquiler en la agenda Claro. pública. Claro. Lo conseguimos poner en la agenda pública. Estuvimos desde el 2015 con nuestra presentación de proyectos, se aprobó media sanción en el 2016 en el Senado y después tuvimos un montón de años donde la frenaron. ¿Qué pasaba? ¿Por qué se frenaba? Salió la ley, rápidamente parece que fracasó y ahora se ponen todos de acuerdo con una ley única, que casualmente es muy parecida a la que quieren no los corredores inmobiliarios de acá, las corporaciones inmobiliarias grandes de Capital y Provincia de Buenos Aires, que son los mismos de siempre. Llama la atención. Y llama la atención que muchos legisladores hoy están de acuerdo y presentaron tantos proyectos. Gente que nunca habló de la ley de alquileres, ahora presenta un proyecto de un artículo que dice tiene la solución para el problema, volver para atrás. Sacarnos de encima, hay que decirle, de 2 a 3 años, algunos quieren un año. Un año. O sea que vos pasás, viste, casi en un colectivo por la vivienda que alquilás. Sí, uno que es una especie también, nos hemos transformado en nómada en todo esto, Sí. digamos, ahora va a ser la cuestión más rápida. Más rápido. La quieren hacer. Claro. Nosotros entendemos que de ninguna manera el mundo habla de contratos de alquiler de 4, 5, 6, Ah. 7 años. En países centrales, países de desarrollo. Bueno, acá tenemos inflación tan duro. Bueno, digamos 3 años nos parece que debe mantenerse allí. Vamos a ir a discutir esto con todos los legisladores nacionales y defender esa postura. Le vamos a pedir opinión a la universidad, al CONICET, a los institutos que trabajan los temas de vivienda, a los especialistas que hay en la Argentina para que opinen y van a coincidir con este tema. En segundo lugar, si tiene que haber un ajuste, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren sacar
un año y el tope de precio, porque el indicador es un tope de precio. Cuando se preguntan qué dicen los corredores inmobiliarios hoy, que le dicen, quedó retrasado el precio. Al inquilino hay que decirle, te aumentan 54%, te querían aumentar el 100% Claro. el alquiler, porque le quedó atrasado. ¿Cómo se lo explicamos esto? Si sacan o no sacan los inmuebles del alquiler por una normativa, los van a sacar igual, porque eso se saca para elevar el precio. Esto es como Sí, sucede con las peras y las manzanas. Claro. En la ciudad de Las Rosario, hace- impresionante la cantidad de inmuebles que están a la venta. Claro, De repente. y no se venden, es insólito. En los Y no últimos se 3 venden. Y no años se son venden. los menores niveles de escrituración histórica de la República Argentina. En el primer trimestre de este año, bajísimo el nivel de escrituración, mucho más bajo que el año pasado. Esto quiere decir que es falso, es solo una especulación inmobiliaria. Se puede permitir y no hay que permitirlo. Yo entiendo esto, que hay que consensuar y establecer una modalidad de que haya muchos inmuebles en alquiler, que haya una parte que tenga que ver con el negocio inmobiliario que habrá que acompañar, pero primero hay una mayoría de la población que tiene un derecho constitucional a una vivienda digna en alquiler y hay que respetarla. Para eso, a mi criterio, hay que segmentar la política de alquiler. Una cosa es el propietario de un inmueble a 5 inmuebles, otra cosa es el de 5 a 10 y otra cosa es el que tiene mucho más. Sin Eso hay que duda. analizarlo, estudiarlo y hay que tener informaciones. Hay que castigar la vivienda ociosa, por supuesto que sí, y hay que favorecer a aquel que alquila legítimamente y bueno, fruto del ahorro de su vida tiene esos departamentitos, los quiere alquilar. Defendamos que Porque tenga se un busca alquiler digno. también, de manera capciosa y muy de mala leche, hablando mal y pronto, Victimizar. no victimización, elevar o disparar el debate hacia esto, la discusión con el que tiene una o dos casas, ¿no? O departamentos, claro. para generar, empiojar, digamos, el debate. Es exactamente Sí. igual ¿no? que ese debate de los que fugaron dinero. ¿Viste? Exacto. Es lo Sí. mismo aquel que Claro. fugó los millones a las islas Caimán que aquel que compra en negro en un kiosco. Sí, lo mismo también con lo que es los grandes productores, ¿no? Y los pequeños, ¿no? Claro. Cuando hablamos de eso también que se pone como Sí, en el medio de esa lamentablemente discusión. el discurso hegemónico habla siempre, cuando se habla del campo, se habla siempre Claro. del gran latifundio, no se habla del pequeño productor arrendatario que está Y que en verdad nadie le fusilado con importa este esa modelo. situación. Por Tal eso cual. llevamos una propuesta que habla, crear un registro nacional de contratos de alquiler, un observatorio nacional de la vivienda en alquiler, crear un instituto que debe ser importante, que es el servicio público del alquiler, para que se descentralice en todas las provincias, que municipio, provincia y nación articulen, que se termine con esto de esta ruptura de las jurisdicciones nacionales, que estén todas unidas trabajando en defensa de los derechos de la gente y resolver este problema y entender que si uno estudia claramente un mapa del territorio de la vivienda, es verdad que falta mucha vivienda para todo el mundo, pero con construcción de vivienda de 4.000, como entregaron ahora, por ejemplo, en Santa Fe, no vamos a resolver en pocos años un déficit habitacional para que el estudiante, el trabajador, el jubilado alquile. Entonces, tiene que haber un contrato de alquiler que sea virtuoso. Hay que potenciar eso, hay que articular en cada territorio las formas, es distinto todo el país, capital, provincia, y las provincias argentinas son diferentes en cada lugar. Hay lugares donde cobran mucho dinero, como en Neuquén, donde los sueldos son mucho más Son más altos. suculentos, sí. Habrá que ver cómo se hace política pública para eso, pero claramente tiene que haber un segmento, a ver cómo decir, un referente que debería ser la vivienda pública en alquiler para que pueda equilibrar los precios, como es en algunos Totalmente. lugares del mundo. Totalmente. Construir vivienda pública destinada al alquiler, no la que hacen los desarrolladores, que bárbaro que hagan, está perfecto, pero si es para lucro frente al río y para sectores que tienen dinero, nos viene bien. El tema es cómo resolvemos el problema de esos 9 millones, de esos 3 millones que están por debajo de la línea de la pobreza y que no tienen posibilidad nula casi de poder comprar un inmueble a corto plazo. Resolvamos primero eso, que paguen lo que corresponde para que tengan una capacidad de ahorro y potenciemos en todo el país el debate sobre cómo tiene que vivir la gente. ¿Qué Porque- número de inquilinos, ya con eso termino, hay a nivel y país? nadie sabe, ¿viste? Nadie Esto es sabe. un indicador. Estábamos hablando de proyecciones que hacemos con el CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba, es un último estudio que hemos desarrollado, 9 millones estimamos. Eso en el muchísimo. censo debería estar. Y pero el censo Es una de las también, preguntas. también se cortaron y hay alguien que mete la mano para no tener ese dato concreto, Claro. para que sea obligatorio, Claro. si vos tenés un contrato de alquiler o no, si tenés un contrato formal o no, si tenés una... Porque vos sabés que en los barrios carenciados se alquila, hay gente que tiene Claro, inmobiliaria sí, sí, dentro sí, de sí. una Claro, villa, claro. hay gente que tiene en los barrios populares inmuebles, Claro. los narcotraficantes tienen inmobiliarias que trabajan para ellos.
¿Son colegiados inmobiliarios? Claro. No, están por fuera de esto que estamos hablando. Por fuera del sistema. Existe un 50% de mercado del alquiler en negro. Todas estas cosas hay que estudiarlas, y para estudiarlas tenés que tener un observatorio de la vivienda, donde tiene que tener un consejo muy democrático, donde estén las fuerzas sociales, donde estén las organizaciones de inquilinos, donde estén los colegios profesionales que se dedican al tema del alquiler, pero donde claramente esté el CONICET y la universidad para aportar luz, creatividad, y el Estado tiene que ver esas cosas a largo plazo. Totalmente. Y no podemos hacer una ley en un mes. No, Esto sin duda, estamos totalmente sin en duda. desacuerdo. La última, expectativas para este próximo tiempo. ¿Tienen expectativas de que vaya a ir para el lado que ustedes quieren o no? Nosotros vemos una situación como que un tsunami viene de frente, pero nos vamos a parar Con y la vamos tablita a de Telgopor trabajar. para barrenar. Cuando ¿no? nos unimos todas las organizaciones de inquilinos Claro. y cuando hablamos con todos los legisladores y sectores sociales, nadie te puede decir que no tenemos razón. Claro. Tenemos razón, es obvio lo que está pasando. El problema es que un trabajador paga el 60% del sueldo en alquiler. ¿Qué le vas a echar la culpa a qué? Eso, hay que poner un tope, decíselo a los corredores inmobiliarios, bajémoslo al alquiler un tiempito, a ver qué pasa. Durante un año y sancionemos la mejor ley. Eso no van a querer. Entonces, no es meterle la mano en el bolsillo a uno y dárselo a otro. No, es garantizar que toda la gente tenga el mínimo necesario para poder vivir y alquilar dignamente. De eso estamos hablando. Si vos me decís las expectativas, yo creo que no les va a ser fácil convencer a todos los sectores populares de la República Argentina de que se puede rápidamente acompañar el criterio de los sectores que se quedaron con los dineros de nosotros, de los sectores concentrados de la propiedad, que son los mismos que hoy están haciendo lo que están haciendo. Y estamos ayudando también a los que están en la intermediación, a los corredores inmobiliarios. Si le estamos explicando que le van a comprar el negocio los grandes grupos económicos. Si no lo ven, va a ser tarde. Bien, perfecto. La próxima charla vamos a hablar un poquito sobre el modelo productivo que también acarrea esto. 90% de la Argentina viviendo en grandes pueblos y ciudades. Claro. No hay desarraigo, no hay vivienda, o cuando hay vivienda se pagan cifras siderales. ¿Y quiénes son los padres y los gestores de la inflación? ¿No? Porque hay gente que la inflación evidentemente les sirve de mucho. Y esos grandes grupos están atrás de este mismo negocio inmobiliario del cual estamos hablando. Claro, por lo son los general mismos son de los mismos de siempre. Hace 100 años. Claramente. Mire, gracias por tu tiempo. Gracias. No, un placer muy grande estar con ustedes, muy lindo, muy grato. Muy bien, bueno, hermosa charla, instructiva, por cierto, con muchísima información con Ire Roldán. No puede verse Siempre que interesante. se lo convocan, Ire, pues lo escuchamos asiduamente y es para tratar de cabecear algunos centros y otros atajándonos, parece. Pero bueno, acá la idea es instructiva, o sea, una charla fundamental, ¿no? Sí, sin dudas, necesitamos seguir debatiendo, visibilizando y, como bien decía también, ¿no? Desde los medios de comunicación, decir que somos muchas y muchas los que trabajamos, que también somos inquilinos. Totalmente. Bueno, nos reencontramos la semana que Dale, viene. cómo Más no. Catalejo, con más esto de acercar la realidad, con debates que son medulares y que hacen a la sociedad en su conjunto. Exactamente. Hasta siempre. Chau, chau. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del